A continuación les comparto un relato que nos hizo llegar uno de nuestros suscriptores después de 30 años de haberlo vivido. Aún recuerdo la sonrisa de Miguelina. Siempre me imaginé que sus dientes eran como pequeñas perlas, blancos, brillosos y un poco redondos. Tampoco podré olvidar jamás aquella noche en que subí a su departamento y vi sus dientes desprendidos, colocados en un pequeño plato. Se encontraban formados en el orden en el que estaban en la boca de Miguelina. Hasta parecía que seguían sonriendo. Alguien te observa en la oscuridad presenta. Cojo de un pie y mango de una mano, tengo un ojo tuerto y el otro apagado. La aterradora historia de Miguelina. Cuando nos conocimos, Miguelina y yo tendríamos más o menos la misma edad. Era una pequeña niña que siempre llevaba el cabello amarrado en una cola que le caía en la espalda. Además, siempre traía al cuello una cadenita dorada con un pequeño guardapelo. Eso, y sus blanquísimos dientes, eran los rasgos más característicos de Miguelina. La vi por primera vez una tarde de junio. No supe si era sobrina o nieta del portero, pero varias veces lancé una piedra a la ventana de su casa en la vecindad donde vivíamos para que saliera a jugar conmigo. Éramos los únicos niños de ahí, así que cuando ella no podía salir, yo me sentía muy solo. Jugábamos en una parte de la vecindad que estaba cerrada porque en el sismo se había dañado, y existía el riesgo de que se nos viniera encima una pared o algún techo. Ese era nuestro mejor escondite. Los baños abandonados, algún sillón viejo o los closets llenos de polvo. Fuimos los mejores amigos durante casi 2 meses, pero un día la niña no volvió a bajar. Me tuve que resignar, pues seguramente solo estuvo de visita por las vacaciones en casa del portero, que como les repito, nunca supe si era su abuelo, su tío o su padrino. Ciertamente no creo que haya sido su padre, pues el hombre ya era muy viejo en ese entonces. El señor vivía con su esposa, que después de un accidente no pudo volver a caminar, y estaba condenada a vivir en una silla de ruedas. Por eso mismo, la señora jamás salía de su departamento, a menos que tuviera que acudir al hospital por alguna complicación respiratoria. Esa mujer siempre tenía tos, y cuando tenía que salir, la bajaban cargando para subirla al taxi, y ya después metían su silla de ruedas a la cajuela del vehículo. Una noche de agosto sucedió lo inesperado. Me desperté a mitad de la noche, pues era imposible ignorar tanto ruido. Venía del piso de arriba. Era la voz del portero. Estaba gritando y peleando con su esposa. Se oían los pesados pasos del señor caminando exactamente arriba de mi habitación. Iba y venía, en ocasiones hasta corría. De cuando en cuando se escuchaban rechinar las podridas ruedas de la silla de ruedas de la señora y su eterna tos. No era mi intención averiguar la razón de la discusión, y mi único propósito era volver a dormir. Estuvieron así durante horas, y yo volví a despertarme cuando eran más fuertes sus gritos. De pronto se escuchó que azotaron fuertemente la puerta de su departamento. En ese instante, todos los sonidos cotidianos de la calle y las demás casas callaban y daban paso por completo a los ruidos que provenían del piso de arriba. Posterior al azotón de la puerta, hubo un breve silencio. Después se escuchó que alguien encendió las luces del pasillo. Luego ese alguien comenzó a bajar despacio por las escaleras que se encontraban al final del corredor. El volumen del sonido que provocaban los pasos aumentaba poco a poco, lo que indicaba que alguien se dirigía a la salida, pero que sin duda iba a pasar por afuera de mi habitación. Finalmente y de manera sorpresiva, la persona se detuvo a unos centímetros de la ventana de mi cuarto. Lentamente apareció frente a mi ventana una silueta. Era alguien que intentaba ver hacia el interior, y mi cortina era más o menos delgada, así que pude ver de quién se trataba. No me lo creía. Era la esposa del portero. La misma que no podía caminar. Estaba de pie frente a mi habitación.
Podía escuchar claramente su respiración, que era pausada pues le costaba trabajo hacerlo. Puso las manos entre sus ojos para eliminar los reflejos del vidrio y poder ver bien hacia adentro. Yo estaba paralizado por la impresión. No tenía aliento ni fuerzas para echarme el cobertor encima y esperar a que se fuera. Estuvo parada ahí casi 5 minutos, y yo estuve ese mismo tiempo sin querer respirar o moverme un poco. Cuando por fin se marchó, pude exhalar un largo suspiro de alivio. Me sentía a salvo solo unos cuantos segundos. La tranquilidad se desmoronó al instante en que escuché algo extraño que venía desde el interior del closet. Me incorporé y con mucho miedo fijé mi mirada hacia el lugar de donde venía el ruido. Además se sentía la presencia de una persona. Era como si alguien estuviera oculto ahí dentro. Como si no quisiera ser descubierto, pero le era imposible mantenerse en silencio. Cuando se dejó de oír, yo me encontraba muy inquieto y asustado y no sabía qué hacer. Esperé sin dejar de mirar hacia la puerta, la cual de pronto empezaron a tocar desde el interior. También se escuchaban rasguños en la madera. Tuve mucho miedo y no quería levantarme a ver qué era. Pero no dejaban de tocar. A mi parecer, no había de otra. Bajé con cuidado los pies descalzos al piso y caminé hacia el closet. Unos pasos antes de que llegara hasta la puerta, dejaron de hacer ruido. Me armé de valor y puse la mano en la perilla. La giré lentamente y jalé la puerta. La luz interior se encendió automáticamente, cegándome por un par de segundos. Cuando por fin pude ver hacia adentro, me encontré con un enorme desastre. La ropa estaba desacomodada, aventada por todas partes. Las cosas que deberían estar en los cajones se encontraban en el piso. Incluso había algunas manchas de lodo. Un tremendo escalofrío me recorrió de los pies a la cabeza. Solo podía imaginarme la cantidad de castigos y regaños que recibiría de mis padres. Me aseguré de que no hubiera nada o nadie más dentro del closet e intenté comenzar a levantar ese desorden. Mientras me venía a la mente la solución para ese problema, me quedé viendo todo el desastre y permanecí inmóvil. Un llanto débil de pronto se escuchó afuera, en el patio. Asumí de inmediato que era la niña. Entonces tocaron la ventana 3 veces. Tomé una decisión rápidamente. Agarré mis zapatos y salí sigilosamente de la habitación. Con temor a hacer algún ruido que me delatara, recorrí el pasillo que se me hizo eterno hasta la sala. Ahí se encontraba la televisión encendida y proyectando estática. En el sillón estaba mi madre, dormida con el control en la mano. Seguí hasta la puerta y tomé las llaves que se encontraban colgadas en la pared. Y salí. Corriendo llegué hasta las escaleras. Pisaba uno a uno los escalones con todo cuidado mientras subía. No quería hacer ni el más mínimo ruido. Al llegar al primer piso, no pensé en encender la luz del pasillo, y me adentré en las penumbras. Se podía ver un poco, pues salía una luz del departamento del portero. Mis pasos eran muy lentos, no quería ser descubierto. Además me encontraba totalmente atemorizado. Llegué a pensar que había sido muy mala idea salirme de casa a mitad de la noche. Al llegar a donde comenzaba el departamento de los señores, me aproximé a la pared y sigilosamente me acerqué a la ventana. De ahí salía una débil luz que temblaba, pues provenía de un par de velas. Me asomé con todo cuidado y al principio no sabía lo que veía. El portero estaba sentado de espaldas a la ventana. Se encontraba en ropa interior. Estaba encorvado. Tenía en las manos un cepillo que apretaba con fuerza. Al fondo se abría una puerta de donde salía una parpadeante luz que seguro provenía de la televisión. Por todos lados había unas feas carpetitas blancas tejidas, encima de los sillones, en la mesita de centro, bajo el teléfono. Las velas se encontraban en una especie de tocador en la que el portero tenía recargado el brazo. Había un espejo en esa misma mesita tocador, que es donde podía ver reflejada la cara del hombre. Era un rostro arrugado y enfermo. Su semblante era pálido y triste. En ese momento
Se agachó para recoger un objeto del piso y lo agarró con ambas manos. Era una maraña de pelos. No le hallaba forma, pero el anciano rápidamente se la empezó a dar. Con fuerza comenzó a jalar los cabellos con el cepillo. Y después de un rato, eso que tenía en las manos ya se veía como algo que yo pude reconocer. Era una peluca negra. Sin levantarse de la silla, se acercó hacia adelante y de la sombra sacó una muñeca. Le colocó la peluca y la sentó a su lado. Inmediatamente después, con sus manos largas y arrugadas, le acomodó el vestido y le acarició la espalda. Después giró hacia la izquierda y abrió un cajón del tocador, de donde sacó un pequeño platito azul de cerámica. Me llevé las manos a la boca para contenerme. En el platito estaban los dientes de Miguelina, igual de blancos que siempre. Estaban en el mismo orden que se muestran cuando uno sonríe. El horror me hizo apartar la mirada y voltear hacia otro lado. Dirigí la vista hacia un lugar de la sala donde se encontraba el verdadero horror. Me dieron náuseas en cuanto lo vi. Es la escena más macabra que he visto en mi vida. En la esquina derecha, desde el piso había un cúmulo de muñecas de cerámica de todos tamaños, arregladas hasta el último detalle, con horrorosos vestidos almidonados, pequeños moños blancos y largas pestañas que adornaban espantosos ojos que miraban hacia la ventana. No había un solo espacio o repisa donde no hubiera una de estas siniestras y sonrientes muñecas. Mientras más veía la sala, la visión era más horrenda y terrorífica. Me quedé en shock cuando vi hacia el centro de toda la escena. En medio de todo, había un altar en el que se encontraba sentada Miguelina. Estaba inmóvil, sin sonrisa ni expresión en el rostro. Las muñecas que la rodeaban parecían custodiarla. Su larga cabellera se veía seca, su piel era pálida y su carita reposaba hacia el hombro derecho. Sus ojos estaban bien abiertos, pero no tenían la vitalidad de costumbre, más bien parecían dos horribles cuentas de vidrio. De entre todas las muñecas, ella sobresalía pues era mucho más grande que los demás cuerpecitos de cerámica. Al cuello tenía su cadenita de oro con el guardapelo que muy bien recuerdo. Lo único que desencajaba en la escena eran sus pies, pues no tenía puestos sus zapatitos y las calcetas estaban manchadas de lodo. Este suceso me aterrorizó durante el resto de mi infancia y todavía muchos años después. Al día de hoy no sé si la niña fue disecada y puesta en ese altar, o todo el tiempo que la conocí estuve jugando en la vecindad con una muñeca. Si te gustan nuestros relatos, no dudes en compartirlos, así como también suscribirte a nuestro canal de YouTube y darle like a nuestra página de Facebook. Esperamos tus comentarios. Alguien te observa en la oscuridad.